Hola, buenas tardes a todos. Listo. Bueno, en primer lugar, agradecer a las organizaciones e instituciones convocantes de esta posibilidad de estar aquí en Perú presentando esta experiencia concreta de España que tiene que ver con el intento de reforma del despacho judicial tradicional que se está tratando de realizar en este momento en España y también tratar un poco el tema de las innovaciones tecnológicas que van acompañando al tema del nuevo modelo de oficina judicial que se está planteando en este momento en España. En primer lugar, me gustaría poder contextualizar un poco el tema del debate sobre los modelos de oficina judicial, sobre todo en el contexto latinoamericano, porque en realidad obedece a lógicas distintas que el caso concreto del que voy a hablar en este momento. Cuando se habla de reforma del despacho judicial en América Latina, muchas veces tiene que ver con reformas concretas de procedimientos o reformas legislativas. El ejemplo pues, más claro, por importancia y por representatividad en América Latina, ha sido la reforma procesal penal, donde se inicia a partir de los años 80, con las modificaciones legislativas, y en una primera etapa se estudia y se analiza que ese cambio legislativo, en realidad, no ha modificado la forma de trabajar y la forma de organizarse los propios tribunales. Y esto tiene muchos problemas, como anunciaba el profesor Riego en la conferencia de esta mañana. El ejemplo más visionario sería que una oficina judicial que está acostumbrada a trabajar en la formación de un expediente escrito tiene que cambiar esa lógica y atender a otros principios para poder, por ejemplo, celebrar audiencias orales. En este sentido, la reforma del despacho judicial en España no está vinculada a un cambio legislativo concreto. Es más, España desde la vuelta a la democracia ha reformado su ordenamiento jurídico, cumpliendo los estándares europeos, con leyes más o menos acertadas, pero al fin y al cabo leyes bastante avanzadas. Y todos estos cambios legislativos se han realizado sin ningún tipo de modificación en el despacho judicial tradicional en España, que es el despacho que muchos de ustedes conocerán, un juez, que es el que tiene la potestad tanto de la administración como de los temas jurisdiccionales en su despacho judicial. En este caso, en España se hace valer de un secretario judicial, que es lego, es un abogado, y luego tiene entre 7 y 10 oficiales o funcionarios que se encargan de administrar el tribunal. Este despacho judicial tradicional queda completamente agotado en este momento en España por una serie de motivos, ¿no? En primer lugar, la descoordinación entre los juzgados, ya que no existe ningún tipo de mecanismo para compartir información de ningún tipo. Por otro lado, hay una excesiva dependencia del juez, ya que nos encontramos juzgados con alto rendimiento, debido a que hay jueces pues, que realizan división de tareas o tienen una visión más innovadora en cuestiones de gestión, y por otro lado hay juzgados con unos datos pésimos. Por otro lado, la justicia española, antes de estos cambios que se están realizando en la última década, no tenía una política pública inspirada en tecnologías de la información. Las primeras computadoras con procesadores de textos entran en la década de los 80. Y por otro lado, la percepción negativa de la ciudadanía, cuando la justicia no supera nunca el 50% de aprobación. A esto se le suman tasas de congestión judicial elevadas. Esto lo añado como un factor más, no es el factor determinante. España tiene tasas de congestión, pero no es un problema tan grave. Por ejemplo, antes del debate del nuevo despacho judicial, la duración de un proceso penal estaba en 2-3 meses, civil 9 meses y contencioso administrativo, ahí ya se iba un poco más hasta los 20 meses. Por otro lado, el modelo de despacho judicial tradicional es un modelo ineficiente, ya que en estos años previos a la reforma del despacho judicial, en una época de bonanza económica, el Ministerio de Justicia manejaba muchos recursos que básicamente se derivaban en aumento de personal, pero esto no suponía mejorar las tasas ni la productividad del sistema. Es decir, si el modelo es ineficiente, por muchos recursos que se incluyan, las mejoras van a ser pequeñas o cuanto menos mínimas. Respecto a la regulación normativa, es importante aquí mencionar el Pacto para la Reforma de la Justicia del año 2001, que es un gran consenso político de los principales partidos que gobiernan en España, la centroizquierda y la derecha, en el cual se comprometen a abordar el cambio de la oficina judicial en las siguientes legislaturas, independientemente de quién sea el partido de gobierno. Es decir, yo considero que el consenso político es muy importante, ya que estos cambios tienen que ser implementados con una duración en el tiempo.
Y posteriormente a este consenso político yo creo que es necesario un verdadero impulso político real, ya que el primer intento de llevar adelante el nuevo despacho se produce en el 2003 con una ley orgánica muy tímida, con poca regulación, que en la práctica no supuso ningún tipo de modificación. Sería ya en la segunda legislatura del presidente Zapatero, en el año 2009, donde se produce la verdadera regulación normativa, con la Ley 13 de 2009 y la Ley Orgánica 1 de 2009. Por otro lado, se aunan los esfuerzos en la Administración a través de un plan estratégico de modernización de la justicia que tiene como ejes básicos un servicio de calidad orientado a los ciudadanos, la coordinación estratégica entre administraciones y una justicia tecnológicamente avanzada. Una de las características del nuevo despacho tiene que ver con las nuevas funciones entre el juez y el secretario. Estamos hablando de una división de funciones que no tiene que ver con funciones administrativas y jurisdiccionales. Es una división dentro de las funciones jurisdiccionales. Se trata de reservar para el juez principalmente la emisión de la sentencia y con ello también cuestiones de importancia como configuración del objeto del proceso y de la prueba, decisiones que impliquen valoración y decisiones limitativas de derechos fundamentales. Por otro lado, el secretario judicial asume una serie de potestades que tienen que ver con el proceso, como subsanación de defectos, gestión de la agenda judicial, gastos del proceso, tramitación de incidentes y la ejecución ordenada por el juez, siempre y cuando no haya contradicción. Esta figura del secretario judicial, también contextualizarlo, es decir, esto es algo que ha existido en España desde siempre prácticamente, y de hecho ese es el motivo de que en este caso, en esta reforma, se empodere tanto al secretario judicial, porque es una figura muy, muy ligada a la Administración de Justicia en España. Es decir, yo comprendo que en otros países, en donde no exista esta figura, no debería tener sentido implementarla de cero. Es decir, aquí viene por un motivo histórico muy fuerte y simplemente me gustaría hacer esa mención al respecto. Esta sería la nueva oficina de la estructura judicial, donde quedaría totalmente fuera una unidad administrativa que llevarían todos los temas administrativos que pueden tener un tribunal, desde contabilidad, recursos humanos, etcétera. Y por otro lado, lo que sería el antiguo juzgado quedaría en la UPAD, la Unidad Procesal de Apoyo Directo, en la cual estaría el juez asistido por un secretario judicial, un gestor y un tramitador. Todas estas unidades procesales de apoyo directo se harían valer en un servicio común, en unos servicios comunes, en los cuales, a su vez, habría una subdivisión en distintos apartados o departamentos, principalmente uno relativo a la ejecución, otro que lleve todo el servicio común de ordenación del procedimiento, todos los trámites procesales, e incluso se suele crear también, esto es abierto en realidad, esto luego se puede adaptar de muchas formas, un servicio también común de notificaciones, ¿no? Un poco aquí para ver hasta qué punto la elección de un despacho judicial puede ser flexible y en realidad debe depender de la naturaleza de cada sistema judicial y de cada país. Sería un poco un caso que hay en Chile que tuve la oportunidad de ver yo en el Centro de Justicia de Santiago, donde la oficina judicial es un centro de justicia donde están los juzgados de garantías y los tribunales de juicio oral en lo penal. Allí la figura que existe debajo del juez o complementaria al juez es el administrador, que no tiene que ser abogado, que se encarga de la gestión del tribunal. Y la característica, por ejemplo, hay un tema que yo vi y me comentaron allí, es que tienen un servicio común, que sería, por ejemplo, las notificaciones. Las notificaciones están derivadas a un servicio externo. Esto un poquito para ver las distintas modalidades que se pueden ver en este tema de los despachos judiciales. Respecto al tema de la implantación de la oficina en España, España es un Estado autonómico con un funcionamiento muy parecido a un Estado federal, donde hay una serie de materias, de competencias que pueden ser exclusivas del Estado, compartidas o se pueden ir asumiendo por las comunidades autónomas. El Ministerio de Justicia tiene un ámbito competencial sobre 9 de las 19 comunidades autónomas, y en ese ámbito de su competencia ha elaborado un proyecto piloto en 8 ciudades, que comenzó en el año 2010. Por otro lado, en el ámbito de las comunidades autónomas nos encontramos con una implementación muy irregular. Por un lado, el País Vasco, que es una comunidad históricamente muy desarrollada y muy evolucionada. La Consejería de Justicia ha tomado como una prioridad la reforma de la oficina judicial, tiene un calendario de implantación muy ambicioso que han cumplido bastante bien. Algunas comunidades autónomas solamente han implementado innovaciones tecnológicas
Y, por otro lado, las comunidades autónomas con mayor población, Madrid y Cataluña, se resisten a este cambio, ya que los primeros datos no son del todo convincentes. Estos datos de esta implantación tendrían que ver con un rechazo de algunos sectores, principalmente la judicatura, que se toma esta reforma como una pérdida de independencia judicial. Por otro lado, los primeros datos muestran descoordinación y confusión. En algunos casos se ha producido el atasco de las oficinas judiciales. También vemos que con el tiempo se estabiliza el funcionamiento del juzgado y mejora la productividad, sobre todo en los servicios comunes. La implantación en el territorio nacional es muy despareja y en realidad es muy pequeña respecto a la cantidad de juzgados que hay en España. Y eso sí, ante esta incertidumbre, ya que en realidad es un cambio que no puede superar en ningún caso el 30% de los juzgados en España, hay voces que han hablado de volver al modelo judicial tradicional. Las principales voces dentro del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas han insistido en que estos cambios, pese a llevarse tímidamente, son irreversibles, es decir, no hay posibilidad de volver de ninguna manera al despacho judicial tradicional. Podemos extraer algunas lecciones de esta experiencia española. En primer lugar, las ventajas de una implantación gradual. Es decir, en este plan piloto se han detectado problemas de funcionamiento que tienen que ver principalmente con el rol de los funcionarios, que tienen que asumir de la noche a la mañana nuevas funciones, y también aplicaciones informáticas que inicialmente no han funcionado, se han ido mejorando de cara a nuevos despliegues de la oficina judicial. Por otro lado, se hace necesario implicar a los actores, en primer lugar, pues a los principales actores que vayan a intervenir en este despliegue, y por otro lado, la necesidad de fomentar las reuniones de coordinación interinstitucional, ya que en el caso español son varias administraciones con distintas competencias, tanto a nivel territorial como a nivel orgánico, las que intervienen, y en estos casos de descoordinación tienen que ver principalmente porque estas reuniones no se han llevado adelante con el necesario seguimiento y con la necesaria intensidad. Finalmente, el seguimiento de los datos de la implantación de la oficina judicial es bastante problemático, ya que esos datos los utiliza solamente el Ministerio de las Comunidades Autónomas. Y muchas veces se utilizan pues, con bastante interés en defender en algunos casos o en otros casos criticar este nuevo modelo. Considero aquí mucho más interesante que se abra los datos y lo que es el sano debate a las distintas organizaciones de la sociedad civil, pues para un poco contribuir a detectar problemas y a tratar de solucionarlos. Bueno, tengo poco tiempo, entonces también quería mencionar innovaciones tecnológicas que se están dando en justicia. En primer lugar, decir que son innovaciones tecnológicas en el sentido de la gestión interna del despacho judicial y en materia de justicia. No tiene nada que ver con acceso a otros servicios a través de servicios judiciales a través de nuevas tecnologías. Hay un punto neutro judicial en el cual es un sistema a través de Internet en el cual pueden acceder los distintos órganos judiciales a información de distintas organizaciones vinculadas, principalmente organizaciones de la administración pública. Por ejemplo, si un funcionario de los servicios comunes necesita notificar a una parte en un proceso, puede acceder al punto neutro judicial, accede a la zona del Instituto Nacional de Estadística, que tiene los datos de padrón, y ahí puede ver cuál ha sido su último domicilio, por ejemplo. Ahí aparecen los datos que un poco vienen a defender que ha ido implementándose correctamente. El programa LexNet es un programa a través del cual se realizan las notificaciones, a través de un correo electrónico, con firma electrónica, y también se ha ido estabilizando en el tiempo con bastantes buenos resultados. Por otro lado está Minerva NOG, que es un programa de gestión interna que utilizan los funcionarios, donde vienen predeterminadas todas las fases del procedimiento. Es un esquema muy cerrado. Está muy bien porque facilita los boletines estadísticos que hace el Consejo General del Poder Judicial automáticamente, ya que ellos detectan en todo momento qué número de actos, de qué tipo se están llevando a cabo. Ha sido criticado por los funcionarios porque es excesivamente rígida la aplicación. Por otro lado, hay un proyecto de expediente judicial electrónico con bastantes críticas, sobre todo por tema de costos y que funciona en realidad en muy pocos juzgados. Las dos últimas innovaciones tecnológicas serían eFidelius, que es un sistema de grabación de las audiencias. También ha sido criticado por problemas técnicos, ya que no generan la confianza de otorgar esa fe pública con un programa que en realidad no funciona del todo correctamente. La videoconferencia está siendo muy utilizada con grandes éxitos en distintos tipos como interrogatorios, ruedas de reconocimiento, etcétera, etcétera. Finalmente, un poquito hacer una reflexión, estoy fuera de tiempo,
respecto al tema de las innovaciones tecnológicas. En este caso, en el plan de modernización, se hacía hincapié en que estas modernizaciones tecnológicas, estas innovaciones, tenían que ir de la mano de la reforma del despacho judicial. Con el tiempo, la reforma del despacho ha quedado completamente estancada. Estas innovaciones han seguido funcionando y corre el riesgo de que sigan funcionando con una lógica completamente distinta, que es la del despacho tradicional, algo completamente nocivo y perverso en este caso. Muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes.